Bueno, primero que todo, darle gracias por la invitación. No sé si me escuchan todos. ¿Sí? Qué bien. Quiero, bueno, agradecer porque me han hecho invitaciones de otros lugares, por ejemplo, de Chihuayante y en Argentina también, y en todo le he dicho que no, pues. Pero no es porque sea arrogante o porque no tenga el ánimo de participar. Lo que pasa es que me cuesta mucho a mí por este medio. No es lo mismo que cuando estoy en la iglesia, no sé qué me pasa arriba del púlpito, como que me suelto, como que me siento más grande, pero aquí como que me achico. Y incluso viera usted que lo que me cuesta grabar a mí cuando grabamos, porque nosotros hacemos los cultos grabados. También a veces demoramos harto en grabar porque a veces tenemos que volver a repetir, así que hicimos un aniversario nosotros toda la semana y tuvimos harto trabajo de grabación. Es porque es más fácil también para que los hermanos puedan ver los cultos, porque no todos los hermanos, mayormente los ancianos, no se manejan por estos medios. Así que yo les agradezco, como decía el hermano Jaime, sin más preámbulo, también quiero compartir la palabra del Señor con ustedes y agradecer también al hermano Luis Jara también, que es una perlita que ustedes están ganando para el Señor. Amén. Amén. Le invito que si tiene su Biblia en el Nuevo Testamento, puedan abrir el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos, el capítulo 11, del versículo 24 al 27. Y le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me dan un segundito para orar, ¿ya? Padre eterno, celestial, quiero hablar de tu palabra y pido que me des la gracia para que en este momento, Señor, sean pocas, sean muchas mis palabras, sea la necesaria, la que necesitan tu Hijo para su edificación. Pido tu poder, tu ayuda, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe. Y hay una galería ahí. Quizás cuando estemos pasando por momentos difíciles deberíamos ir ahí a ese capítulo. Porque por la fe ellos conquistaron reinos, ¿no es cierto? Y derribaron tantas cosas, hicieron y progresaron en el Señor. Y justo acá me toca compartir este pasaje donde se habla de Moisés. En realidad, lo que yo quiero compartir con ustedes en este momento, para que ustedes se lo graben, quiero compartir lo que son las convicciones personales. ¿Ya? Grabes este título, convicciones personales. ¿Qué es lo que es una convicción? Son las razones, las creencias que nos permiten sostener un determinado pensamiento. Como cristianos nosotros debemos tener convicciones que definan nuestra identidad. Vamos a encontrarnos muchas veces con situaciones como por ejemplo ahora mismo que nos vemos bajo presión, y aquí es cuando se ve realmente quiénes somos. Aquí realmente se ve cuál es nuestra identidad. Dijo Gandhi, no sé si ustedes ubican a Gandhi. Gandhi dijo que cuando hay tempestad, dijo, los pájaros se esconden, dijo, pero las águilas se van a lo más alto, dijo. O sea, ¿cuándo se conoce el creyente? En la tempestad. Entonces, si nuestras convicciones, si nuestro determinado pensamiento de vida está donde tenemos puesta la mirada, donde estamos anclados, es importante que nosotros podamos definir nuestra identidad. Van a venir momentos en los cuales van a venir turbaciones, van a venir como en el Salmo que dice, Salmo 13 dice, ¿cierto? Y
dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿No es cierto? También el mismo Señor Jesucristo ahí en Mateo 4, acerca de cuando se va al desierto, el diablo se acerca para tentarle, y lo hizo o quiso buscarle, hacerlo titubear de su identidad. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Si eres hijo de Dios, ¿cierto? Di que estas piedras se conviertan en pan, ¿ya? ¿Y qué es lo que usó el Señor para vencer al enemigo? Ahí una pelea, ¿no es cierto? Ahí se pusieron a esgrimir las espadas, y el Señor lo venció con la palabra. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos, la identidad que tenemos en Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en nosotros? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Cuál es mi heredad? ¿Cuál es mi posición en Cristo? Entonces, una convicción, todos los cristianos debemos tener convicciones que definan nuestra identidad y determinan nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo que es un estilo de vida? Mi hábito, mi forma de vida, mi forma de actuar. ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué yo tengo esta costumbre de vivir? Porque tengo una convicción. ¿Ya? ¿Por qué me he visto así? ¿Por qué tengo diseñada, estructurada mi vida de esta forma? Entonces aquí uno marca una diferencia con el que es creyente y no es creyente. Entonces nuestras decisiones también, para tener nuestras convicciones, también tenemos que tener unas convicciones personales también para saber tomar nuestras decisiones. Encontramos en el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 24, ya habían pasado al otro lado del río, y Josué, ¿cierto?, está con su familia y le dice, bueno, ustedes van a seguir con la misma, van a servir a los dioses que dejamos al otro lado, de los amorreos, o vamos, pero dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, es importante cuando uno tiene convicciones, tiene muy claro y es determinante en el momento de poder tomar decisiones, ¿ya? ¿Usted decidió servir a Cristo? Es porque usted es una persona de convicciones, porque usted es una persona que usted realmente usted tiene su pensamiento y usted sabe que Cristo es el camino, sabe que Él es la verdad y sabe que Él es la vida. Amén. Porque esta cuestión no es una cosa de que yo hoy día soy y mañana no soy. No es una cuestión de que yo solamente una mera creencia, no, esto es más profundo. Mucho más que una simple creencia. Es una convicción, es irreversible, ¿ya? Es una creencia por la cual estoy dispuesto a arriesgar mucho. ¿Cuánto está dispuesto usted a arriesgar por esta convicción? Muchas veces hay que estar dispuesto uno incluso a dar su propia vida. A veces lo decimos muy fácil de labios para afuera, pero cuando llega el momento de poner por obra esto, Pedro lo dijo, mi vida daré por ti. ¿De acuerdo usted? Amén. El Señor le dijo, sí, tu vida darás por mí. Y estaba. Siempre nosotros nos tomamos y decimos, es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces esto es irreversible. ¿Qué convicciones tenemos nosotros? Las personas que no tienen convicciones fuertes es el que se deja guiar por la corriente. Por eso es que hay que tener convicciones para que nosotros, el apóstol dice que no debemos adaptarnos a este mundo, que no debemos conformarnos a este siglo, porque si no tenemos convicciones, nosotros nos vamos a dejar guiar por la corriente. Entonces, si una persona se deja guiar por la corriente, es una persona que no tiene fuerza interior, sino que es un esclavo del medio ambiente que lo rodea, o en el medio ambiente que se encuentra. Una persona desconocida, un sabio dijo algo muy importante, dijo, si no se pone firme por algo, caerá por cualquier cosa. Por eso que es importante tener convicciones. Sí, señor. ¿Se acuerda que hay un joven rico que quiso seguir al Señor? Amén. Y cuando el Señor le dijo que tenía que, dijo, no, si todo eso lo sé de mi juventud, pero una cosa te falta, le dijo. ¿Y qué le pasó al joven? Se entristeció mucho.
Entonces acá no es una cuestión de emoción, tenemos que tener convicciones claras, tenemos que tener pensamientos definidos, tenemos que tener clara nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, tenemos que tener clara nuestra posición en el Señor, nuestras decisiones. Sus convicciones, por supuesto, nos deben llevar siempre a honrar a Dios. Lo que pasó aquí en el caso de lo que hemos leído de Moisés, Moisés era un hombre que tenía convicciones. A causa de sus convicciones, él escogió la aflicción de su pueblo, los judíos, ¿no es cierto? En vez de ser llamado nieto del faraón o hijo de la hija del faraón. Él escogió seguir el camino de Dios con todos sus momentos difíciles, en vez de seguir el camino del pecado con todas sus comodidades temporales. Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué ganaremos a cambio por seguirte? Y nosotros sabemos que para servir al Señor hay que renunciar a algunas cosas, ¿ya? Para seguir al Señor, algunos tuvieron que dejar las redes. A mí me gusta el llamamiento de Leví, porque a veces las personas llevan 5 años, 6 años en la iglesia escuchando sermón y no se arrepienten. Y Jesús pasó y le dijo a Leví, dice, sígueme. Y le dijo, y dejando todo, le siguió. Yo creo que fue el sermón más corto, fue la palabra más corta que escuchó. Entonces le dijo, sígueme, y le siguió, lo dejó todo. Entonces esas son convicciones, son convicciones. Sus convicciones le llevaron a muchas cosas que honraron a Dios. Cuando usted tiene convicciones, usted va a honrar a Dios como Moisés. Moisés honró a Dios y también esas convicciones ayudaron al pueblo de Dios. Nosotros como creyentes necesitamos ponernos firmes en algunas convicciones también como cristianos. ¿Están sus convicciones espirituales tan arraigadas que le protegen de toda tentación? Es importante saber que nosotros tenemos que tener claras nuestras convicciones, porque cuando tenemos claras nuestras convicciones vamos a salir airosos en la tentación. ¿Se acuerda usted, José? Todos los días la mujer de Potifar, ¿cierto? Lo provocaba, lo tentaba, ¿ya? Y José tenía 17 años y su señor lo dejó a cargo de todo, tenía a la mujer en el palacio, mientras el esposo de la mujer, era un servidor del faraón y estaba en los negocios, viajando de un lugar a otro, y la mujer vio la hermosura de José y lo tentaba todos los días. Y fue así, cuando la mujer, ¿no es cierto?, era tanto que lo acosaba, y él dijo, ¿cómo yo haría este tan grande mal con el patrón, con el amo, y cómo yo pecaría contra mi Dios? Entonces, cuando usted tiene clara cuando usted tiene una convicción muy clara, usted no tiene que estar sopesando lo bueno y lo malo, el pro o en contra, porque usted tiene clara la decisión, que usted sabe, y usted es una persona de decisión. Yo quiero ponerle un ejemplo mío. Acá nosotros, un familiar nuestro, que estaba en la iglesia, era una persona predicadora, muy lindo en el Señor, de repente dejó de asistir a la iglesia, familiar de mi esposa. Y de repente era joven, soltero, pero después llegó una invitación que se casaba. Pero nada menos que se casaba en la iglesia católica. Entonces me invitó a mí al matrimonio, invitó a toda mi familia, pero yo desde un comienzo dije que yo no iba. Usted dirá, ¿por qué no va? ¿Por qué no fue? Mire que el pastor. No, porque yo tengo mis convicciones, porque esa persona es una apóstata. Es una persona que sirvió a Cristo, que predicó en la iglesia, que sirvió a Dios. ¿Y cómo yo voy a estar apoyando eso? O sea, yo no tengo ni que pensarlo 2 veces, porque yo sé dónde me conviene estar. Y yo realmente sé y entiendo cuando una persona está mal. Usted no puede en eso, usted no puede en el momento de juzgar o en el momento de poner, usted tiene que tener claras sus convicciones. Una convicción debe ser firme y debe hacerse con decisión, porque cuando hay una convicción, las decisiones son fáciles, porque ya lo dije que no tenía que pesar los pros y los contras. También encontramos en Hechos, capítulo 4, versículos 19-20, cuando Pedro y Juan fueron lanzados a la cárcel, ¿no es cierto?, por haber sanado un cojo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ya? Y a ellos, después que lo llevaron a la cárcel, los amenazaron para que no hablasen más
y no enseñasen más en ese nombre. Sin embargo, se mantuvieron firmes en sus convicciones, y ellos, ¿qué dijeron? Un versículo que es muy conocido: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que obedecer a Dios. ¿Ya? Importante, ellos lo encarcelaron, lo dejaron un poquito así como, le hicieron unos rajuños, ¿no es cierto?, unos azotes, y los soltaron, le dijeron, ya, los vamos a dejar libres, pero ustedes no van a hablar más en este nombre. Pero ¿cuál era su convicción? Ellos tenían claro que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque no podemos dejar, dijo, de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, esas son convicciones, ¿ya? Hay convicciones personales. A lo mejor usted tiene puesta la mirada, con mucho respeto, en mi obispo. A lo mejor usted tiene la mirada puesta en el hermano Jaime. ¿Ah? Por supuesto, el hermano Jaime, mi obispo, y el que habla, todos estamos luchando, y todos estamos, porque la salvación es personal. Pero acá usted tiene que tener sus propias convicciones, ¿ya? Usted no puede decaerse, usted no puede desalentarse porque yo me caigo. Usted no puede escandalizarse por ello. Porque el Señor dice, miren por ustedes mismos, dice a través de la palabra del Señor. Por eso que nosotros tenemos que tener clara cuáles son nuestras convicciones. El apóstol Pedro, ¿no es cierto?, y Juan son un buen ejemplo para nosotros, porque ellos fueron los que estaban encarcelados. Las amenazas no le impidieron hacer lo que el Señor, ¿no es cierto?, les había encomendado a ellos, les había ordenado. Por eso, vivir de acuerdo a nuestras convicciones requiere también algo muy importante, que tenemos que ser obedientes, ¿ya? Obedecer a Dios. Y esto, para poder nosotros tener convicciones y que sirvan como un ejemplo, esto, también nosotros que tenemos que tener un compromiso con esta causa que es grande. Nosotros estamos sirviéndole al Señor Jesucristo. Al igual que los apóstoles, debemos sentir ese amor como a Cristo también, y ese amor debe ser el amor personal que le tenemos al Señor nosotros. ¿Se acuerda cuando Pedro, cuando dijo que muchos se habían escandalizado, y el Señor les habló y les dijo a ellos, todos se han ido, y le dijo, ¿queréis iros también vosotros? ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién otro iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Así deben ser nuestras convicciones, ¿ah? Amar al Señor, y nosotros no debemos dejarnos guiar por los demás. No tenemos que estar esperando a los demás. Nosotros tenemos que tener claras nuestras decisiones, así como lo hizo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. También tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que creemos, ¿ya? No solo debemos estar convencidos de que la palabra de Dios es la verdad, también debemos ser capaces de manejar bien, dice, para enfrentar todo desacuerdo, toda tentación o todo engaño. Incluso nosotros, la Biblia nos dice que debemos estar preparados, ¿no es cierto? Así nos dice Pedro, para presentar con mansedumbre, ¿cierto?, defensa contra todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, la calidad de vida espiritual que vivimos depende de nuestras convicciones que tengamos. Y esa convicción no debe estar basada en mis propias ideas, sino que debe estar puesta en la palabra del Señor, tal como lo dijo Pedro. ¿A quién otro iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde tenemos nuestras convicciones? En la palabra del Señor. Porque no hay vida fuera de Él, porque nuestra vida sin el Señor no es nada, y en Él tenemos puesta nuestra fe, nuestra confianza. Una creencia debe sostenerse firme y siempre debe estar puesta en la palabra del Señor. Y debemos estar imitando siempre al Señor. Y para poder proclamar la salvación, siempre nosotros vamos a tener amenazas, siempre nosotros vamos a tener todo este tipo de lucha. Y debemos estar preparados siempre para enfrentar los conflictos que puedan venir. Los conflictos interiores nuestros, nuestras dudas, como también los conflictos que vamos a tener por fuera, porque hoy en día estamos viviendo días tan difíciles, donde hoy día nosotros tenemos más que nunca tener convicciones, porque la gente hoy día no cree en Dios. ¿Ah? La gente hoy día cada vez se aleja más de Dios. Cada vez la gente está más dura, más incrédula.
la gente cada vez está más difícil de poder ganarse para el Señor. Tenemos que tener confianza en la soberanía de Dios. Es importante confiar en la soberanía de Dios. Que el Señor tiene control absoluto de todas las situaciones. Él obra para nuestro bien. ¿Ya? Siempre debemos tener eso y debemos tener esa seguridad y tenemos que confiar en la soberanía del Señor. Si usted se compromete a vivir de acuerdo con sus convicciones, Dios le va a fortalecer a usted, ¿ya? Y usted se va a poder mantener firme y el Señor le va a brindar consuelo y el Señor va a través de su respaldo, ¿ya? Tal como lo hicieron aquellos hombres cuando, ¿se acuerdan ustedes que no se inclinaron a la estatua? Al momento de los sonidos de los tambores, las flautas, ellos dijeron, no adoraremos tu estatua, oh rey. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Y como ellos tenían claras sus convicciones, mandaron a calentar 7 veces más el horno, ¿ya? Y aún dándole como una última oportunidad, ¿cierto? Que se retractaran. Pero ellos dijeron, no adoraremos tu imagen, no adoraremos la estatua, ¿ya? Y ellos estaban resueltos, estaban claros de que el Dios que ellos servían, Él los iba a guardar. ¿Y qué sucedió así? Que cuando fue tanto lo que estaba caliente el horno, que cuando lo echaron al horno, los mismos guardias que lo echaron se quemaron. Y cuando ellos eran 3 que fueron echados, ¿no es cierto?, estos jóvenes que eran hebreos y estaban dentro del horno, ¿qué es lo que hacían? Lo único que se quemó fueron las amarras, porque los echaron amarrados, se quemaron. Pero ya no habían 3 en el horno. ¿Cuántos habían? 4. Y el cuarto, ¿a quién era semejante? Ahí estaba la teofanía, ¿no es cierto? Estaba Cristo en el Antiguo Testamento. Y no fueron 3 los que echaron el horno, porque ahora hay 4. O sea, hay que tener convicciones. Amén. ¿Le gusta ese himno que dice, no, nosotros nunca, nunca cederemos al mal? Nunca, no, no, no. Por eso hay que ser de convicciones, hay que tener claro. Y vamos terminando ya, me quedan unos 5 minutitos para no tocarle tanto. Me gusta mucho un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 6, versículo 4, y dice, hablando el Señor, dice, ¿qué haré a Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada, que se desvanece. En estas palabras, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Dijo que no sabía qué hacer con Israel porque sus convicciones duraban muy poco tiempo. Rápidamente desaparecían como una nube de la mañana. Señor. ¿Usted conoce personas en su iglesia que son inconstantes? Sí, señor. ¿Ah? ¿Usted conoce personas que les cuesta, que no son claros, no son perseverantes? Entonces, a veces también nuestras convicciones son más como emociones que convicciones. Son como momentáneas, duran poco tiempo. Así como pasó el Señor, dice, ¿qué le haré? Porque la piedad vuestra es como una nube, o sea, como una nube sin agua, como algo que en la madrugada y luego se desvanece. Entonces, nuestras convicciones deben ser siempre fuertes y no deben ser así temporales, ¿ya? Y está hablando de esto que se desaparecían rápidamente como en la mañana y se evaporan por el rocío de la mañana. Él les había trazado y le había hablado por los profetas y le había entregado tantas palabras y al último el Señor en el versículo 5 del capítulo 6, en el versículo 5 del capítulo 6, tiene que hablarles que el Señor tuvo que juzgarlos, tuvo que herirlos para que entendieran. Entonces lo mismo ocurre con algunas personas que no son convertidas. Ya lo que le hablaba de antes, Dios le ha enviado sermones de despertamiento y también le ha enviado mensajes de ánimo, pero nada de esto ha hecho una impresión durante la vida de ellos. Han puesto solamente un corto de tiempo, hay como, dicen, hoy día sí, pero eso dura tan poco y como decíamos antiguamente, dura menos que un helado de agua. ¿Ah? Ya están así como las convicciones, aparentemente parece que fueran, usted los ve y alaban al Señor, como un hermano dijo, a veces se parecen a las gallinas, dijo, que están tanto que mueven las alas, dijo, tiran polvo, dijo, pero no vuelan. Entonces nos pasa así a veces nosotros, mucha bulla, mucho polvo, ¿no es cierto?, mucho zapateo, pero no hay convicciones. Por eso, Señor,
que el Señor los plante. Dice Amén. el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en sillas escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Sí, Señor. Siempre se mantendrá firme, que sus frutos estarán verdes. O sea, es importante entonces que nosotros estemos arraigados en el Señor, que echemos raíces en el Señor, que estemos fundamentados en el Señor. ¿Ya? Que no sea ir a la iglesia solamente porque nos gustan los instrumentos, porque me gusta como el pastor, sino que si yo estoy en la congregación, si yo estoy en Cristo, es porque realmente yo amo al Señor. Y la decisión que yo tomé no es por un día, no es por un año, no es por una temporada cuando yo me canso. Esto es irreversible. Sí, Señor. ¿Ya? Dijo el Señor: el que no toma su cruz, o el que dice, el que mira para atrás, dice, no es apto para el reino de los cielos. Ninguno que toma el arado, ¿cierto?, y mira para atrás es apto. Así también el Señor, ¿no es cierto?, nos insta por su palabra. Entonces, cuando alguien está bajo convicción, siempre va a tener esa seguridad, porque va a haber, va a evitar el pecado, va a haber una reforma en su vida, va a tratar de vivir mejor, y cuando mueren las convicciones de alguien, ¿cierto?, inmediatamente regresa el pecado a la vida de uno. Tenemos que mantener vivas nuestras convicciones, porque cuando una persona vuelve atrás, es como perro vuelve al vómito, o como que la puerca vuelve al fango, como dice, al lodo. ¿Ya? Si hubiera algo que es importante entender sobre, y que tenemos que entender nosotros, que servir al Señor es una determinación que tomamos una sola vez, y no importa que vengan debilidades, porque el Señor lo reconoce en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el capítulo 3, dice: yo sé que tienes poca fuerza, yo sé que has tenido paciencia, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco que a lo mejor tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Por lo tanto, yo te ayudo, y el Señor nos habla y nos da aliento, porque a veces uno dice: ¿qué gano con servir a Dios? ¿Qué me espera al final de todo esto? Y la palabra del Señor, hoy día hay muchos predicadores que son esos telepredicadores que hoy día hablan de prosperidad, que tú eres un campeón, de que tú fuiste elegido para conquistar, y hoy día nadie le habla de tener convicciones, de decir que en el mundo van a tener aflicciones, pero también tenemos que ser firmes en lo que hemos creído, y tenemos que tener nuestra mirada en el Señor. Dice que es el blanco soberano, puesto los ojos en Jesús. El apóstol también habla en Filipenses, los padecimientos que se cumplen en nosotros. Nosotros sabemos que este camino no es fácil, pero también el cristiano también tiene que tener convicciones, ¿ya? En Hebreos también, perdón, en Hechos 11, del 1 al 3, dice que pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún no hemos visto al Señor, aún nosotros no hemos visto nada. Nosotros dice que el justo por la fe vivirá, ¿ya? Son bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿ya? Es importante eso. Y en el libro de Santiago también nos habla de las convicciones también, y lo bueno que es tener una convicción, porque las convicciones siempre nos van a dar dirección y nos van a ayudar, pero cuando el hombre no tiene esa convicción, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de un lugar a otro. Espero que en el Señor, que usted y yo podamos tomar ánimo en este día, y como dice el corito, he decidido servir a Cristo. No vuelvo atrás, Sí, Señor. no vuelvo atrás. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Amén. Entonces, esta es mi conclusión, y el tema en este día es nuestras convicciones personales. Amén. Entonces, qué bonito es cuando nosotros tenemos esa seguridad y podemos tener esa convicción, y creo que tenemos testimonios para contar y para hablar, y no nos ha sido fácil, pero lo más importante que no debe morir en nosotros deben ser nuestras convicciones. ¿Qué son nuestras convicciones? Nuestro estilo de vida,
nuestra forma, nuestros hábitos, nuestra manera, nuestro pensamiento, nosotros hemos creído que el Señor Jesucristo es el camino. Ni siquiera ustedes, a veces, gente que de repente ustedes están en esta cosa del internet, se van a encontrar con uno que se cree muy sabio y decirle, ustedes están mal porque el bautismo que ustedes tienen no es el bautismo. Y ahí se decaen, más para el obispo, le hacen problema el día domingo. Me quiero ir de la iglesia porque allá hay una iglesia donde me van a meter al agua. Y empiezan por esas cosas. Entonces no tienen convicciones, no tienen claro, no saben. Entonces cuando yo tengo una convicción, mire, si el bautismo nos salva, es una ceremonia nomás. El bautismo, por supuesto, es un sacramento, ¿ya? Y el bautismo no es la cantidad de agua, entiéndalo esto, es el resultado de la acción. Así es.